Muy buenas noches, estimado docente Grace Arias. Mi nombre es Karen Graciela Pérez Pantoja, estudiante de la carrera de Derecho, modalidad online. A continuación presentaré mi tema, promoviendo la diversidad cultural. Como subtema he elegido el respeto a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Como primer ítem tenemos el artículo 10, el cual nos indica: estos sujetos colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Como ítem 2 tenemos el artículo 11, que nos manifiesta el reconocimiento de sus derechos específicos. No excluirán los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, pueblos, comunidades, nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. El artículo 56 nos indica que las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuyo y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. El artículo 57 nos indica que se reconoce y garantiza las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución, con los pactos y convenios, declaraciones y además instrumentos internacionales de los derechos humanos. Los siguientes derechos colectivos son un total de 21 ítems que nos indican mantener y desarrollar y fortalecer libremente su identidad, no ser objeto de racismo, el reconocimiento y la reparación de las colectividades afectadas por el racismo, xenofobia y formas conexas de intolerancia y discriminación, conservar la propiedad de sus tierras, mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales, participar en el uso y administración y conservación de los recursos naturales, la consulta previa, libre e informada, conservar y promover sus prácticas y manejos a la biodiversidad, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, crear, desarrollar y aplicar y practicar su derecho propio o constitucionario, que no podrá vulnerar los derechos constitucionales, en particular a mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. No ser desplazados de sus tierras ancestrales, mantener y proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, mantener y recuperar y proteger y desarrollar y preservar el patrimonio cultural e histórico del Ecuador, desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema intercultural bilingüe, construir y mantener organizaciones que representen el marco del pluralismo, participar mediante representantes, organismos oficiales que determine la ley, ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa, mantener y desarrollar contactos, relaciones de cooperación con otros pueblos, impulsar el uso de vestimentas, símbolos que embleman la identificación de cada uno, la limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo a la ley y la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones que reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación. La categoría nacionalidad indígena no tiene precedente en la legislación anterior a la Constitución 2008. Fue propuesta en la década de 1980 para describir y nombrar las colectividades diversas que ocurrieron en la fundación de la CONAIE en 1985. El artículo 58 nos manifiesta que para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos se reconocen al pueblo afroecuatoriano de los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos y convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de los derechos humanos. El artículo 59 se reconoce los derechos colectivos como pueblos montubios para garantizar sus procesos y desarrollo humano integral, el cual nos manifiesta y nos indica el respeto a su cultura, identidad y visión propia de acuerdo a la ley.
El artículo 60 nos indica que los pueblos ancestrales indígenas afroecuatorianos y montubios podrán constituir dentro de los territorios para la preservación de su cultura. Se reconoce las comunidades que tienen propiedad colectiva de las tierras como forma ancestral de organización territorial. En conclusión, el más alto deber del Estado consiste en reparar y respetar y hacer respetar a los derechos garantizados en la Constitución entre los pueblos indígenas, afroecuatorianos y descendientes. Muchas gracias.